7:07 horas de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para este programa del día de hoy de punto 9, que estamos haciendo de forma adelantada esta mañana del día de hoy, precisamente debido a lo que le comentaba en la cápsula de Forex con Café, que tenía ahí una cita médica. Entonces, bueno, pues ahí vamos a lo que es precisamente adelantar este programa del día de hoy, que tiene bastante información. Todavía no sabemos qué es lo que ha pasado con el tema de las peticiones de ayuda por desempleo de esta jornada, pero aún así tenemos suficiente información de interés para usted en esta mañana del día de hoy, y que honestamente yo pienso que hoy en particular las peticiones de ayuda por desempleo no creo que vayan a modificar mucho lo que esté pasando, ¿no? En esta mañana de este día jueves que estamos viviendo, pues digamos, de pues pocos fundamentales y la asimilación de lo que es el cambio de paradigma que parece haber generadose desde el día de ayer, cuando se hizo este reversal en el movimiento del dólar index. Así que bueno, pues esto es básicamente lo que ha estado pasando el día de hoy. Tenemos para esta mañana en el temario de este programa de punto 9 el superávit comercial de la eurozona, que aumenta en 1,800 millones, dicen, debido al auge exportador. Le voy a tener los detalles. También vamos a estar platicando el día de hoy sobre el tema en España de la inflación, que se sitúa en enero en el 0.6% interanual, 5 décimas por debajo de la subida de diciembre. Le voy a dar información sobre la reducción de la tasa de desempleo en Francia de un 0.7%, lo que la colocó en un 8.6% al final del 2017. También vamos a hablar el día de hoy de los pedidos de maquinaria en Japón, que cayeron fuerte, 11.9% en diciembre, y aún así, como puede ver aquí en el lado de mi mano derecha, no ha mermado el apetito por el riesgo el día de hoy allá en Japón. El Nikkei 225 de Tokio rebotó fuerte, rebotó alrededor del 1.47%. También el día de hoy tendremos el tema de Australia, que baja la tasa de desempleo al 5.5% desde la cifra revisada al alza del 5.6% de diciembre. Y el crudo rebotó más de $1 luego de la publicación de los datos de inventarios allá en Estados Unidos. Le voy a tener más información. Además, en Japón, Shinzo Abe probablemente anuncie este viernes a quién será el nominado para el gobernador del Banco de Japón. Dicen que Francia apoyaría la candidatura de Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Le voy a tener más detalles. El informe del mercado ha cambiado, y este es un artículo bien interesante para el programa del día de hoy, al tema del déficit fiscal y comercial de Estados Unidos, que dicen podría continuar propulsando la debilidad del dólar. Le voy a decir por qué. Y vámonos ya con la información de esta mañana del día de hoy. Comenzamos con el dato de el superávit comercial de la eurozona, que aumentó en diciembre con respecto al mes anterior, a un nivel de exportaciones más alto. Dicen el día de hoy allá en Eurostat, el superávit comercial aumentó a un nivel ajustado de estacionalidad
de 23.800 millones en diciembre desde los 22.000 millones registrados el mes anterior. Las expectativas estaban en 22.300 millones, así que se fue 500 por arriba de lo esperado. Las exportaciones crecieron, explican, 1.7% con respecto a noviembre, y las importaciones ganaron solo el 0.9%, así que se amplía el superávit comercial. En el comparativo anualizado, las exportaciones llegaron a subir 1% anualizado, y las importaciones avanzaron un 2.5%, y conforme el incremento en las importaciones excedió al crecimiento de las exportaciones, bueno, pues obviamente también se ensanchó el superávit. Conforme las importaciones excedieron las exportaciones, el superávit comercial cayó a 25.400 millones para el mes de diciembre, con respecto a los 27.600 millones del mismo periodo del año anterior. Esto es en el comparativo anualizado. Más información mostró que los miembros del grupo de los 28 países de la Comunidad Europea, el superávit de 14.300 millones bienes y servicios comercializados con el resto del mundo en diciembre, pues habría reducido también con respecto a los 20.700 millones registrados en diciembre del 2016. Y continuando en Europa, más información. Allá en España, el índice de precios al consumidor se situó, dicen, en enero en el 0.6% interanual, es decir, 5 décimas por debajo del alza de los precios de diciembre del año pasado, que había sido del 1.1%, debido al abaratamiento de la electricidad y en menor medida al comportamiento bajista de los alimentos. El Instituto de Estadísticas en España revisó así una décima al alza la inflación que había adelantado el pasado 13 de enero, un dato con el que sumó 17 meses consecutivos en positivo. En concreto, los precios de la vivienda han registrado un descenso interanual del 2% frente al alza superior al 1% del mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad que el año pasado se estuvo encareciendo, y pese al mayor incremento experimentado por el gas y el gasóleo para calefacción, dicen el día de hoy. Y siguiendo con los temas de Europa, en Francia resulta ser que la tasa de desempleo se redujo un 0.7% en el último trimestre del 2017, para situarse al final del año en el 8.6% de la población activa, lo que es en sí el nivel más bajo desde el 2009, dicen las estimaciones provisionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas Galo. En diciembre pasado, este cálculo mostraba que la Francia metropolitana tenía algo más de 2.5 millones de desempleados, lo que es una cifra 205,000 menor con respecto al trimestre anterior, equivalente también a un 1.1% menos comparado con el año anterior. Algo más de 1 millón de los parados está buscando empleo desde hace por lo menos un año, lo que supone una disminución de 0.6%, todavía lentísima, en lo que es esta tragedia, ¿no?, que viven algunos allá en Francia. Que bueno, tenía una tasa de desempleo de larga duración alrededor del 3.6% de la población activa. La principal caída del desempleo se ha registrado, dicen, entre los menores de 25 años, cuya tasa de desempleo retrocedió 2.8% en el año para situarse en el 20.7%. Y ahí esas políticas que estuvo implementando la Unión Europea precisamente para combatir el desempleo juvenil parece que están empezando a dar un poquito más de resultados. Y continuando con más información, vámonos con Japón, donde los pedidos de maquinaria nipones disminuyeron un 11.9% en diciembre, una caída pasmosa con respecto al mes anterior. Dicen el día de hoy, la contracción del indicador que excluye los pedidos de las eléctricas y los astilleros por su excesiva volatilidad contrastó con el aumento mensual del 5.7% registrado en noviembre, mes en donde este indicador había alcanzado su mejor nivel desde junio del 2008. En el pasado mes de diciembre, los pedidos totales del sector manufacturero descendieron un 13.3% y los del no manufacturero
crecer un 17.2%, dicen los datos publicados por la oficina del gabinete japonés. En el sector de la manufactura destacó el descenso de los pedidos de maquinaria para el sector de los metales no ferrosos de un 83.7% y en el de la construcción de navíos del 20.9%. Estos retrocesos pesaron más que los avances experimentados en el sector de la industria del papel, la pulpa y sus derivados, y el de la cerámica, piedra y arcilla, cuyos pedidos se vieron incrementados el pasado mes de diciembre, pues un 277.5% y 92.5% respectivamente. En el sector no manufacturero, la mayor caída de los pedidos se registró en las compañías eléctricas, que tuvo una caída del 53.5%, y el de las mayoristas, dicen por acá que presentó una caída del 38.5%, mientras que las inmobiliarias vieron un crecimiento en sus pedidos del 48.1%, con respecto a noviembre. Bueno, pues así están las cosas en este sector de los pedidos de maquinaria, que allá en Japón, bueno, pues es uno de los indicadores claves del gasto de capital fijo, que promueve la mayor parte de la actividad económica en este país. Y continuando con más información, vámonos ahora hasta Australia, donde la tasa de desempleo en Australia quedó a un nivel ajustado a estacionalidad, dicen el día de hoy, del 5.5% en enero, según el Buró de Estadísticas australiano dijo este jueves. Esto quedó en línea con las expectativas luego de una revisión hacia el alza del 5.6% de la lectura de diciembre, que originalmente se había anunciado en un 5.5%. La economía australiana agregó 16,000 puestos de trabajo el mes pasado, para ir más allá del pronóstico de un aumento de 15,000 puestos de trabajo, luego de la cifra revisada a la baja de 33,500 puestos nuevos de trabajo, que originalmente se habrían anunciado en 34,700. El empleo a tiempo completo, sin embargo, redujo en 49,800 puestos de trabajo, y el de tiempo parcial aumentó en 65,900 puestos de trabajo. Esto no es una buena situación, pero bueno, la tasa de desempleo en general decreció en 7,900 trabajadores. El número de desempleados, personas que están buscando empleo a tiempo completo, aunque tienen un tiempo parcial, decreció en 4,500. Y la gente que solamente estaba buscando un empleo de tiempo parcial decreció también en 3,400. La tasa de participación, dice el Buró de Estadísticas australiano, sale en el 65.6%, igualando las expectativas de los analistas, y por debajo de los 65.7% del mes anterior. Y continuando con más, vámonos a un corte comercial y de regreso le voy a estar platicando sobre los inventarios de crudo que propinaron una caída de $1 completo el día de ayer a los precios del crudo, y hoy se está recuperando ahí un poquito ese movimiento, o está rebotándose más bien ese movimiento, unos 22 centavitos en esta mañana del día de hoy. Con esto y más regreso en el siguiente bloque de Punto 9. No se me vaya, regresamos enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito.
Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. Los contenidos de este canal son exclusivamente con fines educativos. Por lo tanto, no estamos dándole consejo financiero y no nos hacemos responsables por pérdidas o ganancias a consecuencia de las decisiones financieras de nuestros escuchas. Operar instrumentos financieros, en especial los altamente apalancados, constituye la posibilidad de obtener grandes ganancias así como pérdidas superiores al capital inicialmente invertido. Le recomendamos tomar consejo con su broker o asesor financiero al respecto. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 7 de la mañana con 22 minutos, seguimos con más en vivo en esta emisión adelantada de Punto 9 del día de hoy. Le agradezco muchísimo la paciencia que nos ha tenido el día de hoy y bueno, pues aquí estamos armando el programa de Punto 9 de esta jornada para no dejarlo sin información. Resulta ser que los futuros del petróleo, le decía antes de irme al corte, pues volvieron a cotizar en terreno positivo el día de ayer miércoles, luego de la publicación de los datos semanales de los inventarios de crudo en Estados Unidos del Departamento de Energía, gracias a un repunte de gracias a una disminución en el tema de las existencias, lo cual generó un repunte de más de $1. El avance de las existencias de petróleo ha sido inferior a lo esperado por el mercado y pues esto sumado a la caída de las reservas en el centro de entrega Cushing, así como de productos destilados, permitió al mercado tener pues obviamente un buen resultado al menos deseado incremento de los inventarios de gasolina. En concreto, las cifras anunciadas por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos señalaron que las reservas de petróleo en Estados Unidos se incrementaron en 1.84 millones de barriles durante la semana finalizada el pasado viernes 9 de febrero. Esta nueva expansión de las reservas fue inferior a la subida que se estaba calculando en 3.90 y casi 5 millones de barriles esperados por el Instituto Americano del Petróleo la tarde del martes, y también menor a las expectativas del mercado, que esperaban un repunte en el dato de la Agencia de Energía de Estados Unidos de 2.82 y medio millones de barriles. Y en otra información le platicaba yo el día de hoy que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, es probable que presente sus propuestas para el gobernador del Banco de Japón y los dos vicegobernadores en su sesión con el Parlamento este viernes, comenzando así el proceso de nombramiento del nuevo liderazgo del Banco Central, de acuerdo con un funcionario del Parlamento que pidió mantener el anonimato por problemas de protocolo. Dice, si las nominaciones suceden el día de mañana, publicaba Bloomberg, se anunciarán en algún momento después de las 11 de la mañana, hora local, así que muy probablemente ya al arranque del programa del día de mañana con la cápsula de Forex con Café o con el segmento de Forex con Café, pues ya estaríamos en conocimiento de si se hizo o no este anuncio, probablemente. El gobierno de Japón, dicen, quiere que Haruhiko Kuroda cumpla otro mandato de 5 años al frente del Banco de Japón, según este alto funcionario, luego de que los medios locales también dicen informaran sobre la posibilidad de su reelección la semana pasada. Según los informes de la prensa local, los dos cargos adjuntos también serían destinados, como le decía ayer, a el señor Masayoshi Amamiya y Etsuro Honda, el que era asesor económico de Shinzo Abe y actualmente es embajador en Suiza. La primera reunión de la Junta bajo el nuevo liderazgo del Banco de Japón sería la del 26 y 27 de abril y bueno, pues Haruhiko Kuroda habría señalado este jueves que el banco debería de continuar con el estímulo monetario, así que bueno, pues si es todavía o si es refrendado como el gobernador del Banco de Japón, probablemente continúen en esta línea. Por cierto, la mayoría de los observadores del Banco de Japón también pronostican que el banco continúe con la política de flexibilización monetaria.
En otra información, Francia muy probablemente apoyaría la candidatura del ministro de Economía de España, Luis de Guindos, o tomar el asiento de la vicepresidencia del Banco Central Europeo, dice una fuente del gobierno francés a Reuters este jueves. La oficina del presidente de Francia, Emmanuel Macron, declinó hacer más comentarios al respecto. Macron señaló previamente esta semana que estaba más interesado en las aptitudes de los candidatos para los puestos clave de la Unión Europea que en su nacionalidad. Y bueno, pues con apoyos con los que se cuenta, no se cuenta. Se sigue estando optimista, como había dicho en los últimos días, pensando que España tiene suficiente fuerza para llegar al asiento de la vicepresidencia, declaraba Luis de Guindos a los periodistas al ser cuestionado sobre este apoyo eventual del gobierno de Francia. Y en otra información, fíjese usted, el artículo yo creo que más interesante de este programa del día de hoy tiene que ver con el análisis o el desmenuzado de qué fue lo que sucedió el día de ayer precisamente en el tema del gobierno, de lo que es precisamente, o no el gobierno, la dirección que tuvieron las operaciones en contra del dólar después del dato alto de inflación. Y es que explican que el dispendio fiscal de Estados Unidos y el espectro de los déficits más amplios de la cuenta corriente, todo esto está alimentando una renovada ola de ataques contra el dólar. La votación bipartidista del Congreso la semana pasada para aumentar el gasto en casi 300,000 millones de dólares para los próximos 2 años se dio justo después de un recorte de impuestos de 1.5 billones que podrían impulsar la demanda interna y la brecha comercial de Estados Unidos. Dicen ahora los estrategas entonces estarían concentrándose más en los déficits de Estados Unidos, tanto fiscal como comercial, como un posible catalizador de la continua debilidad del billete verde, luego de un breve respiro al principio de este mes de febrero. Los osos del dólar apenas necesitan más municiones, ya asediado por las perspectivas del exterior y una administración de Trump que parece querer hacer a la moneda estadounidense bajar. El dólar está sumido en un decline que ha llegado ya a extenderse un 12% desde el inicio de este año, y con el déficit fiscal y de cuenta corriente combinado en Estados Unidos acercándose al 6% del Producto Interno Bruto, las perspectivas, dice Bloomberg, sobre el largo plazo para el dólar pues están siendo cada vez más sombrías. Al menos esto es lo que opina Mark McCormick, jefe de estrategia cambiaria de América del Norte en el Toronto Dominion Bank. Cuando se suma, dice él, la cuenta corriente y el déficit presupuestario, se crean muchas vulnerabilidades externas para la tasa de cambio, señalaba McCormick. Estamos en un entorno en el que está convirtiéndose en todo un desafío desde la perspectiva de flujos de capital para el dólar. El déficit presupuestal de Estados Unidos aumentó en los primeros 4 meses de este año fiscal, aumentando un 11% para llegar a los 176,000 millones de dólares entre octubre y enero del año anterior. Dice el informe del Departamento del Tesoro, entre octubre del año anterior y enero de este año, ¿no? Dice el Departamento del Tesoro en un informe publicado este lunes. Esta brecha, dicen, sería la brecha fiscal más grande en Estados Unidos desde el 2013 y se espera que siga aumentando a medida que el envejecimiento de la población impulse los desembolsos de derechos, mientras que los recortes fiscales reducen los ingresos del gobierno. Datos desde Washington la semana pasada publicados mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos también, excluyendo los productos derivados del petróleo, se habría ampliado a un récord de 50,000 millones de dólares en diciembre debido a un aumento en las importaciones que superó las ganancias de las exportaciones. Y bueno, pues observando esta dinámica, el señor McCormick estima que el dólar todavía podría estar sobrevaluado, ojo, un 10% en el más largo plazo. El índice del dólar estadounidense ha estado disminuyendo un 3.5% en 2018, lo que es su peor comienzo de un año desde 1987, luego de la caída del 9.9% del año pasado. Y en otra información sobre el tema del yen japonés, bueno, pues fíjese que ya en ese tema, los toros del yen que apostaban a que el Banco de Japón se alejara
del estímulo monetario, dicen, están disfrutando de la caída global de las acciones de este mes, que han impulsado a la moneda japonesa a sus niveles más fuertes en los últimos 15 meses. Nader Naemi de la AMP Capital Investors esta semana agregó, dice, a sus posiciones largas de yen una apuesta que pues estaría haciéndose en pro del fortalecimiento del yen contra el dólar, la libra y el peso filipino, entre otros. No solo él, también la Key Trading Fund, basado en Singapur, un fondo de cobertura, está apostando a que el yen se apreciaría en contra del dólar de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, dice Bloomberg, mientras que la Vantage Point Asset Management favorece una posición larga para la volatilidad en el dólar yen. Este martes, decía el señor Naemi, reincorporé significativamente posiciones de largo en el yen contra el dólar de Taiwán, de Singapur, de Estados Unidos, la libra y el peso filipino, decía que es jefe del fondo de inversión dinámico de la MP Capital allá en Sydney y que supervisa alrededor de 137 mil millones de dólares. Esta es una operación, decía él, con excelente relación de riesgo-beneficio, así como un valioso hedge a mis exposiciones en el sector de las acciones cíclicas. El yen se ha movilizado contra todos sus pares desarrollados del mercado este mes, dicen, debido a la caída de las acciones a nivel mundial que comenzó a principios de febrero, impulsando el refugio. Y bueno, pues por lo general la moneda japonesa es sustentada en tiempos de agitación en el mercado, entre otras cosas por el cierre del carry trade, pero también por el hecho de que Japón tiene un superávit de cuenta corriente. El yen extendió las ganancias a 106.18 yenes por dólar este jueves, el más fuerte desde noviembre del 2016, ya que el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, declaró que el salto en el yen no fue tan brusco como para requerir de una intervención en los mercados. Y pasando a otra información, la canciller alemana Angela Merkel, fíjese usted que volvió a defender el tema del déficit cero, y de esto le voy a estar platicando en el siguiente bloque de Punto 9, no se me vaya. Punto 9, lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo y en directo en este programa de este día de hoy, jueves 15 de febrero, programa adelantado de Punto 9, lo hicimos hoy desde las 7 de la mañana hora de Nueva York, ya llevamos aproximadamente, bueno, un poquito después de las 7 de la mañana hora de Nueva York, ya llevamos 28 minutos de transmisión en este programa y continuando con más información. Fíjese usted que la canciller alemana Angela Merkel, dicen, volvió a defender el déficit cero del gobierno alemán y el pacto del gobierno con el Partido Socialdemócrata ante la reticencia a que esta nueva formación podría asumir, esta nueva coalición podría darle la cartera de finanzas a el Partido Socialdemócrata, que pues es más propenso a los gastos. Un déficit cero y ninguna nueva deuda son señas de identidad de la Unión Cristiano-Demócrata y seguirán siéndolo, decía Angela Merkel en una cita tradicional que se da en su partido este miércoles de ceniza. Pues son cristianos demócratas. La sesión del Partido Socialdemócrata de la cartera de finanzas, ¿no? La sesión a este partido de esta cartera de finanzas que dirigió durante las dos legislaturas anteriores de Angela Merkel, el señor Wolfgang Schäuble, es uno de los puntos más criticados en esta alianza, ¿no? Por la cual le decía, la prensa alemana le recriminaba a Merkel, pues gobierno a cualquier costo o has vendido
a tu gobierno, le decían los rotativos allá en Alemania. Merkel reconoció que los responsables de presupuestos de la Unión Cristiana Demócrata deberían de tener más cuidado en el futuro para evitar que se asuman nuevas deudas que lastren las futuras generaciones. Merkel, sin embargo, se mostró orgullosa de que los acuerdos entre la CDU en el pacto de la gran coalición con el SPD, pues dice, llegaron a acuerdos donde no se subirían impuestos a los pequeños empresarios, se recuperará el Ministerio de Economía, decía también, y bueno, pues el objetivo es que Alemania sea un país en el que la gente viva bien y que además sea un buen socio en Europa, decía Merkel. Ello exige, a su juicio, trabajar por un euro estable y por la competitividad de la Unión Europea, pero no defender la mutualización de la deuda o criticar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, apostilló Angela Merkel sobre este tema. Y en otra información, ahora vámonos al tema geopolítico. En este tercer bloque de punto 9, fíjese usted que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron mantener la presión sobre Corea del Norte hasta que Pyongyang abandone sus programas nucleares y de misiles, declaró este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Ambos líderes confirmaron en conversaciones telefónicas este miércoles por la noche que no habría un diálogo significativo a menos de que Corea del Norte acuerde una completa, verificable e irreversible desnuclearización, señaló la Cancillería japonesa en su comunicado. El diálogo, por motivo de diálogo, no tiene sentido, agregaba. Abe dijo después en una conversación telefónica esto. Corea del Sur confirmó también que su presidente Moon Jae-in, el cual ha estado buscando una solución diplomática en el enfrentamiento con Corea del Norte, pues fue invitado a una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Pyongyang. La propuesta se hizo a través de la hermana de Kim, que visitó, si usted recuerda, a Corea del Sur la semana pasada en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sin embargo, que también estuvo allí en Corea del Sur por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, declaró este miércoles que su país estaba abierto a sí las conversaciones con Pyongyang, pero solo para transmitirle pues que debe de renunciar al tema de las armas nucleares. Y hablando de armas y hablando de Estados Unidos, fíjese usted que un hombre armado de 19 años, un joven regresó a su escuela secundaria en Florida, donde fue expulsado por problemas disciplinarios y pues abrió fuego, como es el tema de estas tragedias, ¿no? De los jóvenes pistoleros en Estados Unidos, con un rifle de asalto abrió fuego este miércoles en la escuela, causando al menos 17 muertos y más de una decena de heridos antes de ser detenidos. Y esta es una de las cosas atípicas en esta noticia, ¿no? Normalmente se suicidan, no, bueno, pues por lo menos le va a tocar vivir las consecuencias de sus actos. El tiroteo comenzó poco antes del cierre de la jornada en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami. Imágenes de televisión transmitidas en vivo mostraban al estudiante saliendo del edificio mientras decenas de policías y personal de emergencia entraban al lugar. 2 senadores por Florida, informados por funcionarios federales, declararon que el agresor estaba utilizando una máscara antigases cuando entró a la escuela con un rifle, portando también cartuchos de municiones y granadas de humo. Luego activó una alarma de incendios, lo que provocó que los estudiantes y personal de la escuela salieran de sus aulas hacia los pasillos. De ahí comenzó la carnicería, declaraba el senador Bill Nelson a CNN. El senador Marco Rubio también ofreció una descripción similar en Twitter. Una escalofriante grabación que transmitió CBS News el día de ayer mostraba una breve escena de lo que la cadena señaló era el tiroteo desde el interior de una de las clases o de una de las aulas, donde varios estudiantes fueron vistos atrincherados o tendidos en el suelo, rodeados de escritorios vacíos. Una serie de disparos rápidos y fuertes se escucharon en medio de gritos de histeria y había alguien diciendo Dios mío, Dios mío. Este hombre armado de 19 años, este joven, fue arrestado más tarde
fuera del colegio, a cierta distancia de la escuela, en una comunidad adyacente. CNN, citando fuentes policiales, decía que el atacante había intentado mezclarse con estudiantes que huían de la escuela, pero fue descubierto y puesto bajo custodia. El hombre fue identificado como Nicolás Cruz, quien había asistido a la escuela y fue expulsado por motivos disciplinarios que no detallaron más. Señalaron las informaciones del alguacil del condado de Broward, Scott Israel, en una conferencia de prensa horas después. Híjole, el que se llame Nicolás Cruz ayuda un montón a los latinos allá en Estados Unidos, pero en fin, así las cosas. Y ya para terminar, lo que ha sido también noticia durante buena parte de esta mañana, la renuncia del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunciada este miércoles por la noche. Renunció a su cargo de manera inmediata después de que una serie de escándalos de corrupción que lo llevaron a perder el apoyo de su propio partido, el Congreso Nacional Africano, o ANC por sus siglas en inglés, pues dieran con esto término a 8 años de gobierno. Durante una rueda de prensa en Pretoria, Zuma señaló: he llegado a la decisión de renunciar como presidente de la República con efecto inmediato, y momentos antes de revelar su dimisión señaló que ninguna vida debería de perderse en su nombre, ni tampoco el partido ANC debería de dividirse por su nombre. Justamente este martes el ANC había revelado que había retirado a Zuma del cargo por interés de este país. Según indicaba en Johannesburgo el secretario general del partido, retirar al presidente Zuma fue una demostración de poder, de que el ANC ya no respaldaba al presidente y que aumentó la presión para su renuncia. Y bueno, pues este miércoles ya habíamos estado platicando sobre este tema, y pues con esto se da la conclusión. El señor Zuma declaró: cuando me vaya continuaré sirviendo a la gente de Sudáfrica, así como también al ANC, la organización en la que he servido toda mi vida. Y bueno, pues hay que tener tremendo morro para declarar esto en un gobierno que, bueno, pues ha tenido historias de corrupción como usted no puede tener idea, según relatan allá con el gobierno de este Zuma. Bueno, pues así las cosas el día de hoy, así quedan las cosas. Finalmente ya no pudo poner a la chicuela de 50 y tantos años, que es su esposa, pues como su sucesor a cargo, y le cortan las alas para que Mufasa se llama, no, ay, ya se me olvidó el nombre de quien lo va a reemplazar, pero bueno, Ramaphosa lo reemplace allá en Sudáfrica. Y bueno, pues ya con esto llegamos al final de este programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Espero estar liberando la grabación de este video en YouTube en breve, para que salga, pues digamos, a la hora de punto 9, así que pues lo veo en un rato más. Lo que es la grabación está de YouTube, y a la gente que me está escuchando a través de Radio Forex Hispana, la verdad es que hasta aquí llegamos con la transmisión el día de hoy. Nos veremos por aquí el día de mañana. Pásala bonito, chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana.